Negra. Bueno, muchas gracias, buenas noches de nuevo. Ahora sí, llegó el momento del metaverso jurídico y esta noche, noche nostálgica, vuelve justicia social en forma de fichas. Si creían que se habían librado de aquellas columnas reflexivas, no es así. Vamos a hablar del consentimiento de un modo amoroso y de un modo reflexivo. Les quiero preguntar primero, así que atentis acá, agarren los mic, si saben lo que es el consentimiento y dónde lo encontramos. Primero, para arrancar. ¿Cómo si sabemos lo que es ¿Qué es consentir? que es consentir? Que uno, digamos, da su respuesta positiva frente a cualquier suceso, Bueno, básicamente. muy bien. El concepto jurídico del consentimiento hace referencia a la exteriorización de la voluntad, ¿sí? Por medio de la cual se aprueba o se desaprueba un acto que debe de llevar a cabo otra persona. Así como lo escucharon, entonces el consentimiento va a orbitar diversos planos de nuestra vida. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el plano contractual, cuando asumimos derechos y obligaciones que requieren de la voluntariedad, como por ejemplo recibir una herencia o contraer matrimonio. También está presente en el ámbito de la salud. ¿Y cómo está presente en el ámbito de la salud? Bueno, cuando hablamos de consentimiento informado, que es ese acto a través del cual el médico nos describe a nosotros como pacientes de la manera más sencilla y más clara posible el estado de salud en el que nos encontramos, el procedimiento que va a seguir, detallando cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios que esa intervención implique. También, y a modo anecdótico, esto se los cuento porque es un tema bastante polémico, está regulado en la ley 26.364 que previene la trata de personas. Y esta ley establece que el supuesto consentimiento por parte de la víctima de trata se encuentra viciado debido a que el consentimiento es prestado en condiciones que son de extrema vulnerabilidad en las que se halla esa persona y que o bien no le permite comprender cabalmente la ilegalidad de ese acto o aún comprendiendo que es ilegal no tiene otra opción. Y esto lo toman básicamente para decir que nadie puede consentir la explotación sexual de una tercera persona y que entonces eso no se puede utilizar como prueba para prescindir de la responsabilidad penal. Como ven, está en todas partes el consentimiento, pero también se encuentra en el plano de la vida, de los vínculos y de lo más cotidiano posible. Entonces vamos a hablar un poco del consentimiento de los vínculos afectivos, ¿sí? ¿Qué pasa? Nos invita, y a mí por lo menos la propuesta que se me vino es la invitación a pensar en los cuerpos como territorios de construcción en relación con los otros, porque los cuerpos están cargados de identidad, y también los cuerpos a veces aparecen como espejos de otros. Entonces, ¿qué podemos decir del consentimiento? ¿Qué podemos pensar del consentimiento y el amor? ¿Qué podemos pensar y agregar del consentimiento y el poder en los vínculos? Les propongo entonces que hagamos un ejercicio a todos los que están acá en la mesa y a los que están escuchando del otro lado, que es mirar un poquito hacia adentro y pensar como propuesta el costo que tuvo o que tiene para cada uno, una y uno de ustedes, pensar en escenarios naturalizados donde hubo ausencia del consentimiento. Todas las veces que quisieron decir que no y no pudieron, o habiendo dicho que no, ese no fue escuchado o no fue respetado. ¿Se les ocurre, y no hace falta ser autobiográfico, alguna situación del estilo? Sí, creo que en el ámbito sexual, más precisamente, ¿querés saber? Más precisamente hay un montón de situaciones que se me vienen a la cabeza, no solamente a mí, o sea, de experiencias particulares, sino que también de tener conocimiento de que cuando, no te voy a quemar la frase, pero acceder, ¿viste? Como no saber si uno en realidad está prestando ese consentimiento, pero acceder igual. Bueno, en el plano sexual hay un montón de ejemplos. Uno puede ser forzar, tener una relación sexual, tener relaciones sexuales con alguien que no puede consentir el acto porque está bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia. También utilizar la violencia como medio de resolución de un conflicto y no querer utilizar preservativo o sacárselo en medio de la penetración sin informárselo al otro o a la otra persona.
Me parece que, o por lo menos de todos los casos que llegaron a mí como consultantes, los dos ejemplos que más naturalizados están en los hechos es el de no poder consentir por estar bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia, y el caso claro y ejemplificativo de el no uso de preservativo o de sacarse el preservativo en el acto sexual. Claramente, de un tiempo a esta parte, estamos en un momento histórico en el cual los varones se empezaron a cuestionar sus privilegios y el dolor que los mismos, y me refiero justamente a los privilegios, pueden causar en los demás. Pero también, y esto lo digo como mujer, como hermana, como amiga, como compañera de trabajo de otras mujeres, las mujeres de alguna manera, o un grupo de mujeres, y también no quiero generalizar porque también es un grupo de varones, están esperando todavía que se pida perdón por las cosas que se hicieron, ¿no? Y que se hagan cargo de esas acciones, pero fundamentalmente para que esas cosas no se vuelvan a repetir, porque estos escenarios que estábamos dando a modo de ejemplo pasa mucho, pero que pase mucho no implica que eso esté bien, ¿sí? Y acá voy a usar quizás un latiguillo o una forma muy conocida de mencionarlo, y es que en estas situaciones o en este tipo de características que pesan sobre algunos varones, no es que son malos o que son enfermos, ¿sí? Sino que son hijos sanos del patriarcado, y eso tiene claramente un remedio, porque justamente de lo que estamos hablando es de la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, ¿sí? Entonces, de la misma manera que ningún pibe nace chorro, ningún pibe, ningún varón nace macho, ¿sí? Eso se aprende, y si se aprende, entonces se puede desaprender, ¿sí? ¿Y cómo? Enseñándoles, por ejemplo, desde chiquitos a los pibitos, que claramente ser varón no tiene que significar nunca más poner en riesgo a un otro, ¿sí? Por eso la importancia también que tiene la ESI en las escuelas, me parece. Por su parte, las mujeres tuvimos que aprender a ser sujetas de derechos y sujetas de paridad en un montón de escenarios. Sujetas de paridad en el sexo y sujetas de paridad también en el amor, ¿sí? Si pensamos en la generación de nuestras madres, por ejemplo, creyeron que nunca iban a alcanzar a ver un cambio del estilo, o lo creían también impensable, inimaginable e inalcanzable, porque estamos hablando de un momento de la historia donde era imposible pensar en un abuso dentro del matrimonio, porque la mujer tenía que estar a disposición para el sexo 24/7. Hablar de todo esto creo que nos ayuda a generar un diálogo y un nuevo guión un poco más amoroso entre los géneros. La pregunta del millón es cómo se recompone esta relación entre los géneros, que no sea de una manera autoritaria o sin nostalgia del pasado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La contracara de los abusos en los últimos años fueron las acciones autogestivas de defensa, que más bien son conocidas como los famosos scratches. Así, lentamente, esta perspectiva ingresó en el sistema penal con un nuevo paradigma. Y no lo sacaron de la nada, ¿sí? Preguntar si el otro quiere, lo sacaron de estos lugares. Por ejemplo, de los protocolos médicos, ¿sí? Lo que les estaba contando al principio. Y lo sacaron de esos lugares para ponerlos a disposición de las nuevas formas de amar, de las nuevas formas de desear y de las nuevas formas de tener sexo sin lastimar y sin abusar de nadie. Ahora bien, los delitos contra la identidad, los delitos contra la integridad sexual son aquellos que justamente atacan la libertad y la voluntad sexual de una persona. Se trata de agresiones que son sexuales y que atentan contra la integridad de las personas, que atentan contra la privacidad de las personas y que atentan contra la identidad de las personas. Y para que haya y se considere un abuso sexual, tiene que concurrir un montón de cosas. Pero en primera medida lo que tiene que concurrir es una conducta abusiva con contenido sexual. Tiene que haber un contacto corporal directo entre el agresor y la víctima, y que este contacto corporal afecte a las partes pudendas del cuerpo de la víctima. Pero por sobre todas las cosas, lo que tiene que haber es falta de consentimiento para realizar ese acto sexual. Por eso, hace un rato en Bambalinas hablábamos de este famoso eslogan que apareció en los últimos años en marchas, ¿sí? Que sí es sí y si no es sí, por lo tanto es no. Y es así de tajante. ¿Pero por qué se armó este famoso eslogan? El consentimiento como expresión de voluntad es determinante para diferenciar lo que es una conducta libremente realizada de lo que es una conducta forzada, ¿sí? Porque antes lo que se merituaba era la fuerza y la resistencia de la víctima, ¿sí? Y era eso lo que caracterizaba la violación. En cambio ahora es el consentimiento, ¿sí? Y pregunta del millón para la mesa y para los oyentes. ¿En qué momento se presta el consentimiento? ¿Cómo se presta el consentimiento? ¿Hay manera de prestar el consentimiento al inicio y después de retractarse y decir, no, la verdad que no?
Sí, ¿Qué por creen supuesto. ustedes? Por supuesto que sí, o sea, en el medio del acto, si no se quiere, no se quiere, si se sigue queriendo, queriendo, se puede llegar a preguntar, se tiene que preguntar, y también un poco sentir la otra persona, ¿viste? Darse cuenta de eso. Y algo que quería agregar, con lo que estabas diciendo recién, me parece que nosotras también estamos aprendiendo Obvio. al consenso. Obvio. ¿Consenso? Sí. Sí. Y es como todo un mundo que nada, que se está descubriendo ahora. Bien ahí, igual. Esta columna parecería ser de entrada un poco binaria, porque hablo de varones y de mujeres, pero cabe aclarar que fue un recorte que hice, porque claramente son situaciones que pueden concurrir entre mujeres, entre todas las varones personas. y entre diversidades. O sea, no es exclusivamente algo que se le achaque a los varones, ¿sí? Lo que sí está claro, que es lo que decía al principio, que es el uso de los privilegios y la deconstrucción de esos privilegios que tanto daño hacen, ¿sí? Entonces, no sé si es que hay una regla formulada que sea general para este tipo de situaciones, porque cada uno las aborda y las lleva a cabo como puede y como le sale, porque estamos todos aprendiendo de estos temas. Pero sí hay una realidad, y que prestar el consentimiento es algo que se debe hacer con anterioridad o con simultaneidad a la realización de un acto determinado, ¿sí? Y se debe mantener bajo las mismas circunstancias durante toda la relación sexual, algo que parece que debiera estar fuera de toda discusión, ¿no? Porque alguien, como bien vos decías, puede consentir una práctica y por ello no consentir todas las demás, puede consentir el inicio de una práctica sexual, pero puede decidir en cualquier momento que no, se arrepiente, se quiere retirar, y eso es más que suficiente para que en ese instante se termine, ¿sí? Y también es difícil, porque el consentimiento se supone que es expreso o tácito, que es real, que no tiene que estar viciado. Pero ¿cómo se presta el consentimiento entonces? ¿Es algo que se llena por formulario triple? ¿Es algo que se deja por escrito? ¿Es algo que se graba? Voy a spoilear, y para quienes no la vieron, bueno, van a saber de qué estoy hablando. La serie Machos Alfa, en su segunda temporada, creo que es, tiene un capítulo de una persona que hace todo un taller de deconstrucción de la masculinidad frágil, y que entonces le gustaba una compañera de trabajo, y cuando van a tener relaciones sexuales, como él estaba llevando a cabo todo este taller de construir las masculinidades, le dice: pero vos me tenés que brindar el consentimiento. O sea, frena toda la parte explosiva de pasión para que ella le brinde el consentimiento. Se caga de la risa y le dice: ¿y cómo voy a hacer eso? Y no sé, ¿te parece bien si grabamos un video donde vos me digas que sí, que estás de acuerdo y que yo no te estoy llevando por la fuerza a cometer este acto? Claramente no es así. O sea, claramente es un guiño, es una expresión del cuerpo, es un che, ¿da para darse? Sí, da para eso. O ¿sí? no, hasta acá, o sea, yo no quiero esto, o no me gusta, o no tengo ganas, o no me está doliendo, lo que sea, ¿no? Y hemos aprendido de las columnas tuyas, Lurpa, de que la comunicación es lo más saludable en el terreno de la sexualidad, que es lo que de alguna manera va a gestar ese territorio amoroso, de empatía y cómodo, para saber qué es lo que quiere el otro y hasta dónde, ¿no? Exacto. A mí me hace acordar mucho a lo que son las prácticas BDSM, la de sadomasoquismo, la de, no sé, tirarte una vela encima, me duele, ya estoy hasta acá, no sé, atarte y demás cuestiones, de que esas prácticas en realidad se tiene que hacer con un consentimiento previo, claramente, y tiene que haber acuerdos entre las partes de, no sé, una palabra clave o lo que fuese, como para poder frenar en algún momento. Completamente. Son contractuales esas Exacto. prácticas, y están buenísimas porque está todo comunicado y está todo dicho. Sí. Es cómo quiero, dónde lo quiero, hasta dónde lo quiero, y es sumamente importante que eso esté presente. Pero ¿por qué el consentimiento y la expresión libre, real, expresa o tácita es tan necesaria? Porque el consentimiento no es algo que se presume, no es algo que yo voy a poder presumir en el otro interpretándolo. No, o sea, no se llega así. Entonces el silencio jamás se puede presumir como un consentimiento positivo sobre una práctica. Y sobre esto voy a volver, porque hay situaciones que son tan temerosas para la persona que lo que generan es justamente el silencio. Pero ¿por qué la persona se queda callada y no dice ni que sí ni que no? Porque claramente ahí estás tomado por el miedo, que es como la parálisis y la peor expresión del estrés en el cuerpo. Entonces, la persona no te dijo que sí, te está diciendo que no, es un lenguaje corporal.
En las causas de abuso sexual, lo que justamente hay que probar es la ausencia del consentimiento, la falta del consentimiento. Así entonces está regulado en el artículo 119 del Código Penal, que establece que va a ser reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona cuando fuera la víctima menor de 13 años, cuando mediare violencia o amenaza, cuando se abuse en una relación de poder, de autoridad o de dependencia, y cuando haya un aprovechamiento de circunstancias que impidan a la víctima consentir libremente el acto. Y esto es cuando la víctima está privada de sentido, privada de razón o con tocamientos sorpresivos. Y esto es justamente la persona que está bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes no va a poder consentir libremente ese acto. El bien jurídico protegido entonces es la libertad sexual, entendida como una libre disposición del cuerpo con toda la autonomía y que se resume como la idea de reserva sexual. Y esto me encanta, porque ¿qué implica? Implica con quién quiero estar, cómo quiero estar con esa persona, a qué partes de mi cuerpo puede acceder esa persona y de qué forma. La reserva sexual y el ámbito de autonomía y la disposición del cuerpo es todo. Entonces, y acá vamos cerrando, no es otra cosa que la manifestación de respeto por la dignidad humana y que consiste en la evitación de cosificar a la otra persona en última instancia, ¿sí? Tratarnos de un modo amoroso, relacionarnos de un modo un poco más humano. Y esto me encantó porque es súper cachondo y lo saqué de un fallo de un tribunal. Se puso cachondo el tribunal. El tribunal cerró en un momento con un voto positivo diciendo que sí, que claramente faltaba consentimiento en esa relación y que por lo tanto había sido un caso de abuso sexual, porque terminaron diciendo dentro de lo permitido en todo, por fuera de ello nada. Me encantó. Gracias, Negrita.